Estamos con el ex gobernador de la provincia del Chaco, ex embajador argentino en Paraguay, Oscar Domingo Pepo. Bienvenido a la mañana de Atlantis FM, Sensación FM y Eclipse FM. Martín Sánchez y Walter Mespulet saludan. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo le va? Buen día para todos ustedes. Bien, Domingo, queríamos hablar un poquito contigo porque en los últimos días parece que el peronismo empezó a moverse en el Chaco, pero tendríamos que hablar realmente del ser peronista o el ser peronismo no con C sino con S, ¿no? Así es, la verdad que sí, era algo que se venía sintiendo, escuchando, sobre todo en los compañeros dirigentes, la militancia, como también decimos nosotros, esa necesidad de empezar a juntarse y hablar de algunas cosas que no se estaban hablando y que no se querían hablar, y que tenía que ver con, bueno, nuestra historia reciente de haber dejado el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y a partir de ahí el tiempo pasa y el peronismo, como se dijo en ese encuentro que tuvimos en Fontana el día sábado en horas de la mañana, cuya definición es, como bien decía vos, ser de identidad, de ser peronista, no de las siglas ser de otro espacio que también estuvo, por supuesto, porque estuvieron varios dirigentes, es plantear un poco una mirada crítica o de autocrítica y una mirada de organización para adelante y de propuestas también para que el peronismo vuelva a ser la fuerza que es y que hoy está bastante disgregada, bastante dividida, con una serie de situaciones y de problemas que dependen mucho de nosotros en asumir esto y en poder plantearnos hacia adelante que podamos llegar en una propuesta que primero y principal, que es lo que dijimos ese sábado, que contenga el peronismo, digamos. Primero y principal es eso, es fundamental que el peronismo hacia adentro esté bien para que pueda salir a persuadir a la sociedad y a convencer al resto de la sociedad de que lo que llevamos adelante como gobierno es lo mejor para la gente, ¿no? En ese marco, allí las expresiones que surgieron el sábado en Fontana, todavía evidentemente falta mucho por hacer autocrítica de la gestión tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal, que fue lo que llevó a que el electorado chaqueño elija otra opción para gobernarlo durante estos próximos 4 años. ¿Esa autocrítica empezó a hacerse puertas adentro realmente? Se empezó a hacer puertas adentro, al menos ahí se escuchó un poco la idea era escucharnos, como decimos nosotros, a los compañeros, a las compañeras, a plantear lo que fue pasando, sobre todo en el aislamiento que se cae desde el gobierno, ¿no? En sentirse por ahí dueños de la verdad, poderosos en las decisiones y perder esa relación que se tiene que tener con la sociedad, con las bases, con la gente, con la militancia, en verdaderamente atender estas cuestiones. Y eso muchas veces tiene que ver también con las situaciones que se dan en el equipo que uno elige, en los entornos, en todas estas cuestiones, en el asesoramiento que también a veces se da de equipos profesionales, pero que el peronismo esencialmente es y tiene una mirada directa de relación con la gente. Y eso es lo que se perdió, tanto del gobierno nacional, provincial, por supuesto que vale para el nacional también, pero en el provincial y el municipal, que lo asumió Gustavo Martínez y lo dijo con mucha claridad esta cuestión el día sábado, hace a entender esto, ¿no? De que tenemos que tener cuadros dirigentes que tengan y no pierdan esa relación y esa mirada también siempre de autocrítica presente, ¿no? Hacia adelante. Creo que debe haber un proceso de renovación que se tiene que dar, también de asumir roles, digamos, se dejó de hablar de cargos ahí para decir que estábamos todos para ocupar, por supuesto, y estar presentes, pero no en los lugares de definición, sino que primero lo más importante acá era retomar, organizar y plantear hacia los compañeros. El peronismo es una fuerza que no solo está expresado en el partido, ¿no? Que es un mero sello hoy, sino en la gente, y nosotros hablamos del Movimiento Nacional Justicialista, donde
está ese ser peronista, no ese que dice yo soy peronista, yo voto peronismo, yo no voté al peronismo y soy peronista, y ahí es donde tenemos que trabajar para poder otra vez a ese compañero hacerle entender de lo que pasó y lo que pasa, y bueno, y hoy con una presión mediática monopólica nacional y en algunos casos provincial también, que desnota el peronismo totalmente, ¿no? Y a veces por cuestiones de algunos dirigentes cae todo el peronismo en la bolsa. El peronismo es una fuerza que dejó Perón en cuanto a una idea de manejo del Estado y del poder y de la sociedad para generar trabajo, para generar oportunidades, empleo, para el desarrollo, el crecimiento, igualdad, oportunidades. No es dádiva, digamos, sino es una fuerza transformadora realmente. Pepo, le pregunto porque cuando Capitanich hizo su presentación del libro allí en la Feria del Libro que se llevó adelante en San Martín, pidió poner el foco porque dice, si bien se puede convivir con traidores, pero si estos son muchos terminan matando al cuerpo. Yo interpreto que cuando llama al cuerpo termina diciendo está matando al partido o matando las ideas. ¿A quién se refiere cuando él habla de traidores dentro del PJ? La verdad que no sé a qué se refiere. Lo que yo sí digo que hay que entender muchas veces qué es lo que pasó, sobre todo en el último proceso electoral. Yo creo que en el último proceso de construcción previa hubo un nivel de soberbia bastante importante del oficialismo y que encabezaba él desde el partido, pero en general de también otras personas que estaban ahí alrededor, en creerse autosuficiente. Y cuando vos te crees autosuficiente, te crees que sos y que te importa únicamente lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, lo que tenés alrededor, se cometen este tipo de errores y se menosprecian a sectores que por ahí, como se dijo, escuché, no tienen quizás hoy un volumen importante de votos, pero que sirven a la suma total a la hora de ganar, y es lo que le pasó a él, digamos. O sea, al no tener a todos contenidos, esencialmente te fue mucho voto peronista y costó perder la provincia. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de estas cosas, porque a veces se ve la paja en el ojo ajeno y no en el propio, ¿no? Así, me parece que ahí está la cuestión. Encima llamó la atención también porque él llama a hacer una reconstrucción partidaria del peronismo, pero de arriba hacia abajo, y teniendo en cuenta todos, dice, pero creo que la reconstrucción debería ser desde abajo hacia arriba, para que de esta manera justamente todos los que hoy por hoy no fueron escuchados en su momento tengan su participación, y de esa manera realmente reconstruir al PJ chaqueño para que pueda llegar a ser una opción electoral tanto el 2025 como el 2029, ¿no? Es lo que planteamos en Fontana, o sea, empezar a escuchar de abajo, tratar de ir también por los compañeros que se fueron, y de por qué se fueron. No, nadie se va porque sí nomás, o sabiendo que saliendo de una estructura no es nada fácil, pero si vos no estás contenido y sos, según expresiones hasta de propios intendentes que ahora hablan, y que me parece bien que los intendentes empiecen a hablar y a decir que ellos son sin ninguna duda un nivel de representación importante que tenga, de el forreo que teníamos como autoridades electas propias y dirigentes como son los intendentes, al cual merecen el mayor de los respetos, digamos. Entonces, evidentemente hay algo que estuvo fallando, y creo que eso estaba en muchos sectores del peronismo. Por otro lado, un cerramiento del movimiento. Primero se trató de institucionalizar el Frente de Todos. Yo no sé si con ustedes hablé en un momento, yo decía, están queriendo alambrar el Frente de Todos porque era cerrar, que nadie más entre, digamos. Y es muy por el contrario. Perón decía que nosotros somos frentistas y tenemos que tener la apertura necesaria en todos los sectores. Viste la famosa frase que decían, están los radicales, decía, están los socialistas, están los comunistas, están los conservadores, y cuando le preguntaban, ¿y los peronistas? Peronistas son todos. O sea, a la hora de la verdad, ¿cómo generar que lo construimos en el Chaco? Porque en el 2007 se construyó eso, se mantuvo a lo largo del tiempo con situaciones de mayor o menor respuesta en la sociedad, pero
así como Capitaní me entregó el gobierno, yo también lo pude entregar nuevamente a él, a un peronista. Y evidentemente ahí hubo un quiebre, ¿no? Porque él no pudo hacer lo mismo, no le pudo entregar el gobierno a otro peronista. Pepo, ¿qué tal? ¿Cómo le vas? Martín le saluda. ¿Cómo te va? Pepo, recientemente Capitanich hizo declaraciones en un programa también de radial del colega Roberto Espinosa, en donde lo menciona a usted y, bueno, obviamente al líder de SER con C, estamos hablando de Gustavo Martínez, en donde el periodista le preguntó justamente a Capitanich el porqué de lo que todavía no hace la autocrítica, y Capitanich respondió a esa pregunta diciendo que los que tienen que hacer verdaderamente autocrítica son los que sacaron el 5%, el 2,5% y el 1,6%, refiriéndose obviamente claramente a su resultado de la última elección dentro de lo que fueron las PASO del año pasado. La pregunta es, ¿tiene razón? Y creo que marca la soberbia, digamos. Ese es el resultado de la derrota, digamos. O sumar todo eso y están los votos que le faltan. Entonces, me parece que es una lectura de la interpretación de lo que está pasando en la sociedad, lo que está pidiendo y lo que piden los compañeros, totalmente equivocada, digamos. Yo creo que no es así. Hay un dicho que dice, ¿no?, que hasta el pelo más delgado hace sombra, ¿no? Y hay que contener y entender, y es una responsabilidad del dirigente, del que conduce, más que nada. Si no, porque primero se van 1, se fueron 2, después se van 10, y así va pasando, ¿viste? Terminó las elecciones y empezaron a brotar de gente que estaba alrededor muchas voces de discordia que nos decían antes, porque si no seguramente iban a ser castigados por el gobierno, ¿no?, por la gestión. En caso de los intendentes que hoy escuchamos que salen a hablar, Pedro Maidana, Magda Ayala, y así podemos ir sumando una serie de otras personas más que lo hacen, digamos. Primero se va 1, no hay problema, después se van 2, pero cuando te mirás alrededor te quedás con los obsecuentes, y los obsecuentes no sirven para construir, porque justamente no te hacen ver lo que verdaderamente está pasando y necesitas para poder crecer. Evidentemente tenía mucha razón Magda Ayala en su momento cuando señaló que muchos intendentes fueron forreados por la gestión de Capitanich y sobre todo por funcionarios de su gobierno, el mismo Pérez Pon, por ejemplo, que maltrataba a los intendentes con el tema del manejo de la caja financiera, ¿no? Así es, eso lo dijo ella y otros más también, digamos, en cuanto al cerramiento que había en algunos de los funcionarios, que bueno, y por eso perdimos. Creo que eso es un poco, yo hice mi aporte, me sumé en la general final, planteé sin ninguna duda una serie de aportes que poco y nada, diría nada. También cuando nos sumamos prácticamente fuimos no considerados para nada, y bueno, igual lo hicimos con el esfuerzo de no tener estructura económica, porque una cosa es también, yo quiero verlos ahora cuando están en el llano, a ver cómo es la cosa, ¿viste? Porque una cosa es tener el Estado, que lo venía planteando yo hace bastante tiempo también, que hay que poner una revisión a esa cuestión de la desventaja que tiene quien está en el Estado y quien no está, hoy para llevar adelante una campaña política, y va a pasar con este gobierno seguramente a nivel nacional, a nivel provincial y en los propios municipios. Yo contaba que en el Paraguay, por ejemplo, los intendentes y los gobernadores que quieren ser reelectos deben renunciar 6 meses antes. No piden licencia, renuncian. O sea, directamente te quedas sin la virome. Entonces, eso significa un fuerte compromiso de una mirada a tener igualdad de oportunidades. Acá no se tiene igualdad de oportunidades, entonces eso también son factores que inciden, pero bueno, es la regla de juego y hay que entenderla, y así fueron quizás también cuando uno estuvo en el gobierno y no vio eso porque en ese momento te convenía, ¿viste? Pero ingeniero, hay que empezar a mirar más generalmente la cosa, y yo hoy estoy por encima de todo. Mira, yo estoy para ayudar, los cargos no me interesan, por supuesto el lugar que me corresponde, que me tenga que dar o que tenga que asumir, o que los compañeros digan acá podés sumar, ahí voy a estar, pero yo soy un agradecido al peronismo, ¿viste?
Ingeniero, le pregunto también porque, escuchándolo a usted, escuchándolo también las declaraciones de Gustavo Martínez a distintos medios esta semana, siempre, digamos, repasan la misma frase, como que el peronismo es el dueño y único propietario, obviamente, del poder. Y a eso me quiero referir porque siempre lo dicen, nosotros perdimos el poder, perdimos esto, perdimos lo otro, perdimos como si fuera que vino alguien y lo usurpó, vino alguien y le sacó. En realidad, para mí, creo que también para el grueso de la sociedad, no es que perdieron, sino que lo corrieron, es decir, lo sacaron del lugar porque hay otra idea, hay otra formación, hay otro movimiento, hay renovación obviamente de lo que tiene que ver con un pensamiento y una corriente, pero a su vez también ustedes llevan una gran mochila, ustedes me refiero al peronismo en general, la gran mochila de la corrupción del kirchnerismo, es decir, está bien que son compañeros, está bien que fueron, digamos, de alguna manera funcionales a un gobierno que ya terminó a las claras, obviamente, con la mayoría de sus funcionarios, digamos, pisando los tribunales de Comodoro Pi, pero a su vez tampoco se sacan esa mochila como tratando de liberar la carga, pero manteniendo, obviamente, el mismo equipaje, ¿no? Mirá, yo pienso que un poco la idea era esa es la idea, y lo que planteamos justamente con algunas voces iba en ese sentido, o sea, entender que hay cosas que no estuvieron bien, que estuvieron mal, que hay que sincerar ante la sociedad, hay que decirla, y que para eso reacomodar, y el pueblo elige, o sea, que ellos te sacan o te ponen. Esto es así, no es otra cuestión. Yo creo que esa autocrítica que en muchos lugares no lo quieren hacer, pasa por ahí, y son de las cosas que se hablaron en Fontana, que se dijeron. ¿Y qué pasa con ese atornillamiento que se da a veces en los cargos, en no entender la necesidad de bregar cada vez más por un proceso de transparencia fuerte del Estado, que es un problema, yo te diría, transversal a la política y al Estado? Uh-huh. Y si hay un déficit que tiene el Estado y que la política no pudo lograr aún, es en el sistema de control, pero no burocrático, porque hoy hay sistemas de control, pero son muy burocráticos, muy largos, las cosas se controlan después del otro año, digamos. Sí, pero justamente, Domingo, por eso que ahora también está, digamos, sospechado toda la gran cadena. No solamente el poder que dejó obviamente el gobierno del año pasado, sino la cadena también del Tribunal de Cuentas, la cadena de la justicia, los favores políticos justamente dentro del área judicial, los acomodos también en algunos juzgados. Es decir, vuelvo a repetir y le hago la tercera pregunta sobre la misma base. Pero peronismo sí, kirchnerismo no. Eso debería ser la cuestión hoy por hoy del peronismo base que quiere resurgir, ¿no? ¿No le parece? Mira, el peronismo, hay que rescatar el peronismo, fundamentalmente eso, hay que dejar de lado esa situación de los ismos con metodologías que verdaderamente no ayudaron, y es cierto, el kirchnerismo, yo no digo que no es peronismo, pero tienen métodos en algunas cuestiones, sobre todo de un sector que es la cámpora, que son muy sectarios para mi entender, muy cerrados, también muy cerrados, que de las cuales muchas de sus acciones o definiciones políticas me parecen buenas, pero también en la metodología, en la forma de construcción, no me parecen que sean abiertas a lo que hoy requiere la sociedad. Y es uno de los temas de reconversión que tiene que tener el peronismo en eso, ¿no? Porque tampoco puede negar su espacio político, como lo son todos en mayor o menor medida, pero creo que ahí debe haber también un proceso de autocrítica en ese sentido, ¿no? Pepo, le pregunto con relación a lo que usted había señalado un tiempo atrás, donde para el año próximo no deberían estar ni usted, ni Gustavo Martínez, ni Capitanich enmarcados en una lucha o en una pelea por cargos para las próximas elecciones, sino acompañar desde lo que fue la experiencia de gestiones a las nuevas figuras, a las nuevas generaciones del peronismo. ¿Siguen manteniendo usted y los que le acompañan esa tesitura? Yo en mi caso personal te diría más, digamos, yo creo que sí, eso hay que profundizar, y no es que dejemos de lado, y ocupar los lugares que por ahí puedan servir para eso, qué sé yo. Podemos estar en una lista allá abajo, podemos estar
marcando el apoyo a Sarita, podemos estar en un municipio, podemos estar en una concejalía, podemos estar en cualquiera de los cargos que también son honoríficos, pero no en la pelea de la cabeza, donde ahí es la definición, sobre todo en 2027, que es el gran año. Por eso yo creo que hay que construir en ese sentido, ¿viste? Porque también a veces decir, no, claro, vos apoyar, pero afuera, no, pongámonos ahí y estemos todos empujando el carro, ¿viste? Empujando el carro, esa sería la definición, no conduciendo con un cargo en los primeros lugares de definición. Domingo, ¿hasta cuándo van a hacer esta purga? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto es el periodo de tiempo que tienen ustedes? Mirá, vamos a estar en el interior, si Dios quiere, en Pinedo, creo que después en otros lugares. La verdad que generó esto un llamado, una explosión de llamados, te diría yo, de dirigentes y compañeros del interior, de todos lados, para continuar con esto y ir teniendo también una síntesis hacia la organización del peronismo. Y bueno, la organización del peronismo, no sé si será una interna, será un proceso distinto, cómo se van a dar las cosas, pero creo que hay que caminar en ese sentido. Se está hablando en la provincia también del cambio del sistema electoral, ¿viste? O sea, a nivel nacional, de la boleta única. Yo con la boleta única coincido bastante, de papel, y ver cómo se va dando estas cosas. Pero creo que debe haber renovación, alternancia, debe haber autocrítica, y debemos estar todos juntos, y todos debemos tener un lugar seguramente dentro de un peronismo que nos abraza a todos. Correcto. Domingo Pepo, ex gobernador de la provincia del Chaco y ex también embajador argentino en Paraguay. Como siempre, muchísimas gracias por este contacto. No sé si quiere dejar alguna reflexión más para esta entrevista, lo escuchamos, No, un saludo grande para todos y decirle a los compañeros, sobre todo a los compañeros que están todavía enojados, que sí que fue duro, que quizás que esos errores que ellos tienen la razón, pero que es el peronismo el que va a sacar esta provincia y el país adelante. Hoy estamos sufriendo una sociedad que sufre, los jubilados, el sector del trabajo, el desempleo, los niños, una situación desgarradora, te diría yo, terrible, dormida todavía para mí, pero que están sufriendo mucho, que hace las políticas neoliberales que se están llevando adelante y que son muy duras. Entonces, es el peronismo el que va a volver, yo estoy seguro en esto, a reconstruir como lo hizo en el 2001, como lo hizo en otras oportunidades, a partir de estos gobiernos que sirven a una casta selecta, porque estos son castas, pero una casta selecta del poder, donde van sacándole cosas del Estado y le van dando a determinados grupos o amigos negocios claros y concretos. Así que eso también, que no dejen de ver y de reflexionar, y que no es todo, podemos haber cometido muchos errores, pero que la gente estaba mejorante, y eso nadie lo puede negar. Un abrazo grande y gracias por el llamado. Muy buena jornada, Domingo. Hasta la próxima.